episodio nos llevará a reflexionar sobre cómo una simple broma en redes sociales puede desencadenar una operación antiterrorista internacional. En julio de 2022, un joven británico se convirtió en el centro de atención tras una broma de mal gusto que generó consecuencias inesperadas. Este incidente, que inicialmente parecía ser solo un acto imprudente, llevó al despliegue de casas militares y a un juicio en España. Acompáñanos en este relato para entender los pormenores de esta historia. El protagonista de esta historia es Aditya Verma, un joven británico de 18 años en ese entonces. Todo sucedió el 3 de julio de 2022, cuando Verma y 6 amigos se dirigían desde Londres hacia la isla española de Menorca. Antes de abordar su vuelo en el aeropuerto de Gatwick, Verma decidió enviar un mensaje jocoso a un grupo privado de la red social Snapchat. El mensaje, que reveló recientemente ante la Audiencia Nacional, decía: "De camino a estallar el avión, soy un miembro de los talibanes". Una broma de mal gusto que, en un principio, parecía destinada únicamente a su grupo de amigos. Sin embargo, lo que Verma no anticipó fue que su comentario, captado a través de la red Wi-Fi del aeropuerto, desencadenaría una reacción en cadena de proporciones internacionales. La información llegó a oídos de los servicios de seguridad del Reino Unido, quienes alertaron a las autoridades españolas mientras la aeronave de EasyJet sobrevolaba el espacio aéreo francés. Ante la posible amenaza, el Ministerio de Defensa español no dudó en actuar. Desplegó 2 cazas F-18 que escoltaron al avión comercial hasta su aterrizaje en Menorca. Un episodio que llevó a la detención de Verma a su llegada, donde permaneció en una celda durante 2 días antes de ser liberado. De vuelta en el Reino Unido, Verma fue sometido a un interrogatorio por parte de los servicios de inteligencia del país. A pesar de la alarma generada, no se encontraron vínculos del joven con grupos yihadistas radicales. Un alivio para él, pero la historia no terminaría ahí. El pasado lunes, Aditya Verma compareció ante la justicia española, enfrentándose a un delito de desorden público con afectación a la seguridad nacional. Aunque no enfrenta cargos de terrorismo ni se solicitó pena de cárcel, la justicia española busca imponer una multa de 22.500 euros, así como una indemnización de casi 95.000 euros por los gastos derivados del despliegue de los cazas. La pregunta que surge es cómo una simple broma puede tener consecuencias tan graves. Para comprenderlo, es esencial analizar el contexto en el que se desarrollaron estos hechos. Verma, según sus declaraciones, escribió el mensaje en un contexto privado con sus amigos del colegio, con quienes solía bromear sobre su origen indio y rasgos físicos. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre la importancia de considerar el contexto y la intención detrás de las acciones de cada individuo. En un mundo cada vez más conectado, las palabras pueden viajar más rápido de lo que imaginamos, y su interpretación puede variar drásticamente dependiendo de quién las reciba. En su defensa, Verma insistió en que nunca tuvo la intención de asustar a las personas que compartían el vuelo con él, ya que el mensaje nunca fue hecho público. Además, sorprendentemente, al ver los 2 cazas militares que escoltaban el avión, asoció la situación con algún tipo de ejercicio militar relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, no con su propia broma. Este malentendido resalta cómo nuestras percepciones pueden estar influenciadas por eventos globales y la tensión geopolítica, incluso en situaciones aparentemente ajenas. ¿Cómo llegamos a este punto en el que una broma puede desencadenar una operación antiterrorista internacional? La respuesta puede encontrarse en la sensibilidad de la sociedad actual hacia las amenazas de seguridad. En un mundo post-11 de septiembre,
Las autoridades no pueden permitirse subestimar ningún indicio de potencial peligro. Las amenazas terroristas y los actos violentos han marcado la última década, creando un clima de alerta constante. Las autoridades deben tomar medidas inmediatas ante cualquier indicio, incluso si este proviene de una broma aparentemente inofensiva. Este caso nos recuerda que la línea entre la seguridad y la libertad de expresión es delicada y debe manejarse con precaución. Sin embargo, también es esencial preguntarnos si las consecuencias impuestas a Berma son proporcionales a sus acciones. Aunque la justicia española no lo acusa de terrorismo, el joven se enfrenta a una multa significativa y a una indemnización considerable. Este caso plantea interrogantes sobre cómo deben abordarse legalmente situaciones donde la intención no era causar daño real. La audiencia aguarda el veredicto, y el desenlace de este caso podría sentar un precedente importante. Se deben imponer consecuencias severas por una broma de mal gusto, incluso cuando no hay intención real de causar daño. Estas preguntas subrayan los desafíos que enfrentamos al equilibrar la seguridad nacional con los derechos individuales. Para entender mejor el contexto, es crucial recordar que vivimos en una época en la que las amenazas y los conflictos se desarrollan en un escenario global. Los eventos mundiales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, pueden influir en la percepción de situaciones locales aparentemente desconectadas. En el caso de Berma, su asociación de los cazas militares con un ejercicio militar relacionado con la situación en Europa del Este destaca cómo la información global puede distorsionar la interpretación de eventos locales. Este fenómeno no solo afecta a individuos, sino que también influye en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Sin duda, el caso de Aditya Berma nos lleva a reflexionar sobre la interconexión del mundo actual y cómo nuestras acciones, incluso las más triviales, pueden tener repercusiones a escala internacional. La línea entre la libertad de expresión y la seguridad nacional es delgada, y la sociedad enfrenta el desafío de equilibrar ambas prioridades de manera justa y proporcional.